Entonces te voy a decir algo que tal vez no quieras escuchar, pero que cambiará todo si lo entiendes de verdad. La mayoría de las personas que se quejan de que Dios no les responde, de que las puertas no se abren, de que viven en escasez o repitiendo los mismos fracasos año tras año, tienen algo en común. Nunca le entregaron sus mañanas a Dios. Y cuando digo mañanas no hablo de rezar un Padre Nuestro rápido mientras te lavas los dientes o de poner un versículo en tu estado de WhatsApp. Hablo de algo mucho más profundo, más incómodo, más radical. Hablo de entregarle a Dios la primera hora de tu día, tu primer pensamiento, tu primera decisión, tu primera energía, antes de que el mundo te llene la cabeza de ruido. Si te quedas hasta el final de este mensaje, voy a desmontar un mito que te han vendido toda la vida sobre la bendición, la prosperidad y por qué hay gente que hace todo bien y aún así todo le sale mal. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que voy a compartir contigo no es contenido de relleno, es revelación práctica que puede cambiar el rumbo de tu vida si la aplicas. Y dime abajo en los comentarios si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así todo salió mal. Quiero saber si esto que voy a decir resuena contigo o si soy el único loco que piensa así. Hace unos meses estaba conversando con un hombre en Bogotá, llamémosle Andrés, un tipo trabajador, buen padre, buen esposo, fiel en su congregación, diezmaba, servía, oraba antes de dormir. Pero Andrés estaba quebrado por dentro. Me dijo, Dante, yo hago todo lo que me enseñaron. Voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, pero mi vida no cambia. Endeudado sigo peleando con mi esposa por las mismas cosas, sigo sintiendo que Dios está lejos. Entonces le pregunté algo que lo dejó callado. Le dije, Andrés, ¿a qué hora te levantas? Me miró extrañado. A las 6 de la mañana me respondió, perfecto, le dije. ¿Y qué haces en esa primera hora? Bueno, reviso el celular, veo las noticias, contesto algunos mensajes de trabajo, despierto a los niños, me baño, desayuno corriendo y salgo. Ahí estaba el problema. Andrés le estaba entregando sus mañanas al mundo, no a Dios. Y lo peor es que no se daba cuenta. Pensaba que con orar en la noche antes de dormir, cuando ya estaba agotado, cuando ya había tomado todas las decisiones del día, cuando ya había reaccionado a todo lo que le pasó, era suficiente. Pero no lo es. Nunca lo ha sido. Déjame explicarte algo que cambió mi vida y que sé que puede cambiar la tuya. La mañana no es solo una hora del día. La mañana es un territorio espiritual. Es el momento donde tu mente está fresca, donde tu corazón está más receptivo, donde todavía no has sido bombardeado por las urgencias, las malas noticias, las demandas de los demás. Es el único momento del día donde realmente puedes decidir quién va a gobernar tu jornada, si Dios o el caos. Y la mayoría de las personas, sin saberlo, eligen el caos. Agarran el celular antes de agarrar la Biblia. Revisan las redes sociales antes de revisar su corazón. Le dan su atención al mundo antes de dársela al Creador. Y luego se preguntan por qué viven ansiosos, por qué no tienen claridad, por qué sienten que Dios no les habla. Dios sí habla, pero habla en la mañana. Habla en el silencio. Habla cuando le das espacio. Ahora, sé lo que estás pensando. Dante, yo no tengo tiempo en las mañanas. Tengo que trabajar, tengo hijos, tengo responsabilidades. Lo entiendo. Yo también tengo responsabilidades. Pero déjame decirte algo con todo el amor del mundo. Si no tienes tiempo para Dios en la mañana, entonces no tienes tiempo para tu propia transformación. Porque la transformación no ocurre en los momentos de sobra. Ocurre en los momentos que priorizas. Y si Dios no es tu prioridad en la mañana, entonces no es tu prioridad en la vida, aunque vayas a la iglesia todos los domingos. Es una verdad incómoda, lo sé, pero es una verdad que libera. Conozco una mujer en Monterrey, llamémosla Patricia. Patricia llevaba años orando por su matrimonio. Su esposo era distante, frío, y ella sentía que ya no había amor. Fueron a consejería, hablaron con pastores, hicieron retiros. Cambiaba. Hasta que un día, en una de nuestras conferencias, escuchó este mensaje. Y decidió hacer algo radical. Decidió levantarse una hora antes que todos en su casa, no para hacer más tareas, no para adelantar trabajo, sino para estar con Dios en agenda, sin pedirle nada. Solo para estar. Los primeros días fueron difíciles. Se quedaba dormida, se distraía. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, pero perseveró. Y después de 3 semanas, algo empezó a cambiar. No en su esposo, en ella. Empezó a tener paz en medio del conflicto. Empezó a responder diferente. Empezó a ver a su esposo con otros ojos. Y sin que ella se lo propusiera, su esposo comenzó a cambiar también.
Porque cuando tú cambias, tu entorno cambia. Cuando tú te alineas con Dios, todo lo que está desalineado a tu alrededor empieza a acomodarse. No por magia, ¿sí? Por diseño divino. Ahora quiero que entiendas algo importante. Entregar tus mañanas a Dios no es un ritual religioso, no es una fórmula mágica, no es algo que haces para manipular a Dios y que te dé lo que quieres. Es algo mucho más profundo, es un acto de rendición. Es decirle a Dios, este día no es mío, es tuyo, esta agenda no es... Estas decisiones no las voy a tomar solo, las voy a tomar contigo. Es poner a Dios en el asiento del conductor antes de que el día arranque. Y cuando haces eso, algo poderoso sucede. Empiezas a vivir desde el reposo, no desde la ansiedad. Empieza a tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Empieza a responder desde la sabiduría, no desde la reacción. Hay un versículo en la Biblia que dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Fíjate en eso. Por la mañana, no por la noche. No cuando ya estés cansado, por la mañana. Porque la mañana es cuando Dios establece el tono del día, es cuando Él te señala el camino. Pero si tú no estás ahí para escucharlo, si tu mente ya está llena de ruido, entonces vas a caminar todo el día perdido aunque estés ocupado. Esa es la tragedia de muchas vidas. Están ocupadas pero perdidas. Están llenas de actividad pero vacías de propósito. Déjame contarte algo que me pasó hace años. Yo estaba en una temporada donde todo parecía ir bien. Tenía éxito, tenía reconocimiento, tenía oportunidades. Pero por dentro estaba vacío y no entendía por qué. Oraba, leía la Biblia, predicaba, ayudaba a otros, pero hasta que un día, en medio de una crisis personal, Dios me confrontó, no con palabras audibles, sino con una convicción profunda. Me di cuenta de que había dejado de entregarle mis mañanas. Me levantaba y lo primero que hacía era revisar correos, planear el día, resolver problemas, y Dios quedaba para después, para cuando tuviera tiempo, para cuando terminara todo lo urgente. Pero lo urgente nunca termina, y Dios nunca iba a ser urgente si yo no lo hacía prioritario. Así que tomé una decisión. Decidí que no importaba qué tan ocupado estuviera, no importaba cuántas reuniones tuviera, no importaba cuántos compromisos me esperaran. La primera hora de mi día sería para Dios. Sin negociación, sin excusas. Y esa decisión cambió todo. No porque Dios me diera más cosas, sino porque me dio más de Él. Y cuando tienes más de Él, todo lo demás encuentra su lugar. Ahora, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿A quién le estás entregando tus mañanas? ¿A las redes sociales? ¿A las noticias? ¿A las preocupaciones? ¿A las urgencias de otros? ¿O a Dios? Porque quien le entregas tus mañanas es quien va a gobernar tu vida. Si le entregas tus mañanas a la ansiedad, vas a vivir ansioso. Si le entregas tus mañanas al ruido, vas a vivir confundido. Si le entregas tus mañanas a Dios, vas a vivir con propósito, con paz, con dirección. Es así de simple y así de profundo. Conozco a un joven en Medellín, llamémoslo Carlos. Carlos estaba atrapado en la pornografía. Llevaba años luchando contra esa adicción. Oraba, pedía perdón, prometía cambiar, pero siempre recaía. Hasta que alguien le dijo algo que nunca había escuchado. Le dijo, Carlos, tu problema no es la noche, tu problema es la mañana. Si no llenas tu mente de Dios en la mañana, el enemigo la va a llenar de basura en la noche. Carlos decidió intentarlo. Empezó a levantarse 30 minutos antes y a leer la Biblia, a orar, a declarar verdad sobre su vida. De los primeros días no sintió nada, pero después de 2 semanas algo empezó a cambiar. La tentación seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder, porque su mente estaba siendo renovada cada mañana. Y después de 3 meses, Carlos estaba libre. No porque hiciera un pacto especial, no porque fuera un retiro de liberación, sino porque entendió que la batalla se gana en la mañana, no en la noche. Y es que la mayoría de las personas pelean las batallas en el momento equivocado, pelean contra la tentación cuando ya están débiles, pelean contra el desánimo cuando ya están hundidos. Pelean contra la duda cuando ya están confundidos, pero la batalla se gana antes de que empiece. Se gana en la mañana cuando decides con quién vas a caminar ese día. Si decides caminar con Dios, entonces
cuando llegue la tentación, cuando llegue el desánimo, cuando llegue la duda, ya no estarás solo. ¿Sí? Ya tendrás una fortaleza interior que no depende de tu fuerza, sino de su presencia. Ahora, quiero hablarte de algo que pocas personas entienden. La pobreza no es solo falta de dinero. La pobreza es falta de Dios en tus mañanas. Porque cuando no tienes a Dios en tus mañanas, empiezas el día desde la escasez, empiezas desde el miedo, empiezas desde la carencia y esa mentalidad de escasez contamina todo lo que haces. Trabajas desde la escasez, amas desde la escasez, das desde la escasez y la escasez solo produce más escasez. Pero cuando empiezas tu día con Dios, empiezas desde la abundancia. No porque tengas más dinero, sino porque tienes más de Él, y cuando tienes más de Él, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a ver provisión donde antes solo veías carencia. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. Recuerdo a una señora en Guadalajara, llamémosla Rosa. Rosa era viuda, vivía con una pensión pequeña y siempre se quejaba de que no le alcanzaba. Vivía amargada, resentida, culpando a Dios por su situación. Hasta que un día alguien la retó. Le dijo, Rosa, antes de quejarte cada mañana, agradece. Sí, agradece por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado, por lo que aún no ves. Pongo Rosa, pensó que era ridículo. ¿Cómo voy a agradecer si no tengo nada? Pero decidió intentarlo. Cada mañana antes de levantarse, decía en voz alta, Dios por este día, gracias por mi salud, gracias por mi casa, gracias por tu provisión. Al principio las palabras sonaban vacías, pero después de un mes algo cambió. Rosa empezó a ver cosas que antes no veía. Un vecino le regaló comida. Alguien le ofreció un trabajo de medio tiempo. Una amiga le pagó una deuda vieja que Rosa ya había olvidado. Y en 6 meses Rosa ya no vivía en escasez. No porque ganara más dinero, sino porque su mentalidad había cambiado. Y cuando tu mentalidad cambia, tu realidad cambia, ¿no? Esto es lo que quiero que entiendas. Dios no está esperando que tengas todo resuelto para bendecirte. Dios está esperando que le entregues tus mañanas para transformarte. Porque la bendición no es solo lo que Dios te da. La bendición es en quién Dios te convierte. Y esa conversión ocurre en la intimidad de la mañana, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando es solo tú y Él. Ahora, sé que algunos de ustedes están pensando, pero Dante, yo no sé cómo hacer eso. No sé cómo entregarle mis mañanas a Dios, no sé qué decir, no sé qué hacer. Déjame darte algo práctico. No tienes que orar 1 hora. No tienes que leer 10 capítulos de la Biblia. No tienes que hacer algo espectacular. Empieza con 10 minutos, solo 10 minutos. Levántate 10 minutos antes de lo normal. Busca un lugar tranquilo. Puede ser tu cuarto, tu sala, tu cocina, donde sea. Y simplemente habla con Dios. No le pidas nada, solo habla. Dile cómo te sientes, dile qué te preocupa. Antes, dile qué esperas de ese día y luego quédate en silencio. Solo escucha, no con tus oídos, con tu corazón. Y vas a ver cómo Dios empieza a hablarte, no con voz audible, sino con paz, con claridad, con ideas, con dirección. Si no sabes qué leer en la Biblia, empieza con los salmos. Lee un salmo cada mañana. Hay 150, tienes para 5 meses. Después de leer, pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios hoy con esto? No lo compliques. No lo hagas religioso. Hazlo real. Hazlo tuyo. Porque Dios no está buscando performance. Dios está buscando conexión y la conexión ocurre en la sencillez, en la honestidad, en la entrega. Déjame contarte algo más. Hace unos años conocí a un empresario en la Ciudad de México, llamémoslo Ricardo. Ricardo tenía varios negocios, mucho dinero, mucho, pero estaba al borde del divorcio. Su esposa lo había dejado, sus hijos no le hablaban y él estaba hundido en la depresión. Vino a verme y me dijo, Dante, lo tengo todo y no tengo nada. He trabajado toda mi vida para construir un imperio, pero destruí mi familia. Y ahora no sé cómo arreglarlo. Le pregunté lo mismo que le pregunté a Andrés. ¿A qué hora te levantas? A las 5 de la mañana, me dijo. ¿Qué haces? Me voy al gimnasio, reviso mis correos, planeo mi día, hago llamadas. Perfecto, le dije. Ahora quiero que hagas algo diferente.
quiero que te levantes a las 5, pero que la primera hora no sea para tu cuerpo ni para tu negocio, que sea para tu alma. Ricardo me miró como si estuviera loco. Dante, no puedo perder una hora. Tengo demasiadas cosas que hacer. Y ahí le dije algo que nunca olvidó. Ricardo, ya perdiste a tu familia por no perder una hora con Dios. ¿Qué más tienes que perder? Eso lo quebró y decidió intentarlo. Empezó a levantarse a las 5, pero en lugar de ir al gimnasio, se quedaba en su estudio con la Biblia, con un cuaderno y simplemente estaba con Dios. Los primeros días fueron incómodos. No sabía qué hacer, se dormía, se distraía, pero perseveró. Después de un mes, Ricardo era otra persona. No porque sus problemas se hubieran resuelto, sino porque él había cambiado. Y cuando él cambió, todo empezó a cambiar. Llamó a su esposa no para exigir, sino para pedir perdón. Llamó a sus hijos no para justificarse, sino para escuchar. Y poco a poco, su familia empezó a sanar. Hoy, 3 años después, Ricardo sigue levantándose a las 5, pero ya no lo hace por obligación. Lo hace porque entiende que esa hora con Dios es lo que sostiene todo lo demás. ¿Ves cómo funciona? Cuando le entregas tus mañanas a Dios, no es que tus problemas desaparezcan, es que tú cambias. Y cuando tú cambias, tus problemas pierden poder, porque ya no los enfrentas solo, ya no los enfrentas desde tu fuerza, los enfrentas desde su presencia. Y su presencia cambia todo. Ahora, quiero hablarte de algo que tal vez nunca hayas escuchado. Hay una conexión directa entre el desorden de tu vida y el desorden de tus mañanas. Si tus mañanas son caóticas, tu vida será caótica. Si tus mañanas son reactivas, tu vida será reactiva. Si tus mañanas son intencionales, tu vida será intencional. Es así de simple. Porque la mañana establece el patrón del día. Y el patrón del día establece el patrón de tu vida. Si cada mañana te levantas corriendo, apurado, estresado, sin tiempo para nada, entonces vas a vivir así. Corriendo, apurado, estresado, sin tiempo para nada. Pero si cada mañana te levantas con calma, con propósito, con Dios, entonces vas a vivir así. Con calma, con propósito, con Dios. Y no me digas que no tienes tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. 24 horas. La diferencia no está en cuánto tiempo tienes. La diferencia está en cómo usas el tiempo que tienes. Y si no estás usando la primera hora de tu día para conectar con Dios, entonces estás desperdiciando la hora más importante. Porque esa hora define todas las demás. Yo conozco una chica en Cali, llamémosla Laura. Laura era enfermera, trabajaba turnos de 12 horas. Llegaba a su casa agotada, siempre decía, no tengo tiempo para Dios, apenas tengo tiempo para dormir. Hasta que un día colapsó, tuvo un ataque de ansiedad en medio de su turno y tuvieron que hospitalizarla. Ahí en esa cama de hospital Dios le habló, no con palabras, sino con una convicción. Laura, me has dado tu cansancio, pero nunca me has dado tu tiempo. Eso la destrozó, porque era verdad. Cuando salió del hospital, tomó una decisión. Decidió que no importaba cuán cansada estuviera, iba a levantarse 30 minutos antes y a estar con Dios. Y lo hizo. ¿Sí? Y lo que pasó fue asombroso. Laura empezó a tener más energía. No porque durmiera más, sino porque estaba conectada con la fuente de la energía. Empezó a manejar mejor el estrés. Empezó a disfrutar su trabajo. Empezó a vivir, no solo a sobrevivir. Y todo porque le entregó sus mañanas a Dios. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has orado por un milagro, pero no has hecho espacio para que Dios obre? ¿Cuántas veces has pedido dirección, pero no has esperado a escuchar? ¿Cuántas veces has clamado por un cambio, pero no has cambiado tu rutina? Porque aquí está el asunto. Dios no va a forzar su camino en tu vida. Dios espera una invitación. Esa invitación no es solo con palabras, es con tiempo, es con espacio, es con prioridad. Y si no le das tiempo, espacio y prioridad en la mañana, entonces estás diciéndole, Dios te quiero, pero no te necesito. Y Dios no va a competir por tu atención. Él simplemente va a esperar hasta que estés listo para dársela. Hay una historia en la Biblia que me encanta, es la historia de Moisés. Moisés tenía que guiar a millones de personas por el desierto. Ya mira, la prisión. Imagina las demandas de todos los días, gente viniendo a él con problemas, con quejas, con preguntas. Pero Moisés tenía un secreto. Cada mañana antes de que el campamento despertara, Moisés se levantaba y se iba a la tienda de reunión. Y ahí, en la presencia de Dios, recibía instrucciones para el día.
no improvisaba, no adivinaba, no tomaba decisiones desde la presión, las tomaba desde la presencia. Y por eso pudo guiar a un pueblo entero durante 40 años sin perder el rumbo. Tú y yo no estamos guiando a millones de personas por el desierto, pero estamos guiando nuestras vidas. Y si Moisés necesitaba encontrarse con Dios cada mañana para recibir dirección, ¿cuánto más nosotros? Si tú no te encuentras con Dios en la mañana, vas a caminar todo el día sin dirección. Vas a tomar decisiones desde la emoción, desde la presión, desde el miedo. Y esas decisiones te van a llevar a lugares donde no quieres estar. Ahora, quiero que entiendas algo más. Mañanas a Dios no es solo para tu beneficio. Es para el beneficio de todos los que te rodean. ¿Ve? Porque cuando tú estás lleno de Dios, derramas a Dios. Cuando tú tienes paz, das paz. Cuando tú tienes claridad, das claridad. Cuando tú tienes amor, das amor. Pero si tú estás vacío, solo puedes dar vacío. Si tú estás ansioso, solo puedes dar ansiedad. Si tú estás confundido, solo puedes dar confusión. Y ahí es donde muchas relaciones se rompen. No, porque no haya amor, sino porque ambas personas están vacías, tratando de sacar de un pozo que está seco. Recuerdo a una pareja que vino a consejería conmigo, llamémoslo Juan y María. Llevaban 10 años de casados y estaban al borde del divorcio. Se peleaban por todo, por dinero, por los hijos, por el tiempo, por todo. Y cuando les pregunté cuándo fue la última vez que oraron juntos, se quedaron en silencio. Nunca hemos orado juntos, me dijo Juan. Ni siquiera oramos solos, agregó María. Ahí estaba el problema. No era el dinero. Cientos, no eran los hijos, no era el tiempo. Era que ambos estaban tratando de construir un matrimonio sin la presencia de Dios. Y eso es imposible. Es como tratar de construir una casa sin cimientos. Puede verse bien por un tiempo, pero al primer temblor se cae. Les di un reto. Dije, quiero que durante 30 días se levanten 30 minutos antes y oren juntos. No tienen que decir mucho, solo tómense de las manos, agradezcan a Dios por un nuevo día y pídanle que los guíe. Eso es todo. Juan y María aceptaron el reto. Y te digo algo, los primeros días fueron incómodos. No sabían qué decir. Sentían raros, pero perseveraron. Y al final de los 30 días, algo había cambiado. No habían resuelto todos sus problemas, pero ya no se peleaban de la misma manera. Había más paciencia, más comprensión, más amor. Porque cuando invitas a Dios a tu matrimonio, en la mañana, Él se queda todo el día. Ahora, ¿qué pasaría si durante los próximos 30 días le entregaras tus mañanas a Dios? No estoy hablando de una hora. Estoy hablando de 30 minutos. Solo 30 minutos. Antes de agarrar el celular, antes de revisar las noticias, antes de pensar en todo lo que tienes que hacer, solo tú y Dios. ¿Qué pasaría? Te voy a decir qué pasaría. Tu vida cambiaría. No porque Dios te diera más cosas, sino porque te daría más de Él. Y cuando tienes más de Él, tienes todo lo que necesitas. Déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en mi vida donde sentía que Dios no me hablaba. Oraba, leía la Biblia, ayunaba, pero sentía un silencio. Y ese silencio me estaba matando, porque yo soy un comunicador. Yo necesito escuchar de Dios para poder hablarle a otros. Y si Dios no me habla, entonces, ¿qué voy a decir? Estuve en esa sequía durante meses, hasta que un día, en medio de mi frustración, Dios me confrontó. No me hablaba porque yo no estaba escuchando. Yo le hablaba, pero no le escuchaba. Yo le pedía, pero no esperaba. Yo oraba, pero ya tenía mi mente llena de ruido. Y Dios no compite con el ruido. Dios habla en el silencio. Así que tomé una decisión radical. Decidí que durante un mes no iba a pedirle nada a Dios en mis mañanas. Solo iba a estar, solo iba a escuchar, solo iba a esperar. Y fue lo más difícil que he hecho. Porque estoy acostumbrado a hablar, no a callar. Pero me obligué a hacerlo. Y después de 2 semanas, Dios empezó a hablar. No con palabras audibles, sino con impresiones. Con ideas, con claridad, con paz. Y ese mes cambió mi vida, porque aprendí que Dios siempre está hablando. El problema es que yo no siempre estoy escuchando. Y creo que ese es el problema de muchos
quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a escuchar. Quieren que Dios les dé dirección, pero no están dispuestos a esperar. Quieren que Dios transforme sus vidas, pero no están dispuestos a entregarle sus mañanas. Y sin entrega no hay transformación. Ahora quiero hablarte de algo que es clave: la consistencia. Porque no basta con entregarle tus mañanas a Dios un día, o una semana, o un mes. Tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser algo que haces todos los días, sin excepción. Porque la transformación no ocurre en un día. La transformación ocurre en la repetición. Ocurre cuando haces lo mismo una y otra vez, hasta que se convierte en parte de ti, hasta que ya no es algo que haces, sino algo que eres. Conozco un hombre en Puebla, llamémoslo Felipe. Felipe era alcohólico. Llevaba 20 años bebiendo. Había perdido su trabajo, su familia. Llegó a la iglesia destrozado, sin esperanza. ¿Sí? Y alguien le dijo: Felipe, si quieres cambiar, tienes que empezar tus días con Dios. Felipe no entendía cómo eso iba a ayudarlo. Pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Empezó a levantarse cada mañana y a leer un salmo. Solo uno. Y a decir a Dios: ayúdame hoy. Solo hoy. No pensaba en mañana. No pensaba en la semana. Solo en ese día. Y Dios lo ayudó. Ese día no bebió. Y al día siguiente hizo lo mismo. Y Dios lo ayudó otra vez. Y día tras día Felipe fue construyendo una nueva vida. Hoy, 5 años después, Felipe está sobrio, tiene un trabajo, recuperó a su familia. Y sigue haciendo lo mismo. Lee un salmo y le dice a Dios: ayúdame hoy. Porque entiende que la victoria no es para toda la vida. La victoria es para hoy. Y si ganas hoy, y mañana ganas otra vez, y pasado mañana ganas otra vez, entonces construís una vida victoriosa. Eso es lo que quiero que entiendas. No tienes que cambiar toda tu vida hoy. Solo tienes que cambiar esta mañana. Y si cambias esta mañana, y mañana cambias otra vez, y pasado cambias otra vez, entonces tu vida entera cambiará. Pero empieza con la mañana. Antes, porque la mañana es donde todo comienza. Ahora, déjame hablarte de algo que muchos no quieren escuchar. Hay un costo. Entregar tus mañanas a Dios tiene un costo. El costo es tu comodidad. El costo es tu sueño. El costo es tu tiempo. Pero déjame decirte algo. Ese costo es nada comparado con lo que recibes. Porque lo que recibes es vida. Lo que recibes es paz. Lo que recibes es propósito. Lo que recibes es transformación. Y eso no tiene precio. Recuerdo cuando empecé a hacer esto. Me costaba. Me costaba levantarme más temprano. ¿Sí? Me costaba dejar el celular. Me costaba estar quieto. Porque yo soy una persona de acción. Me gusta hacer, no estar, pero entendí que antes de hacer, tengo que ser. Ser requiere estar con Dios, estar en su presencia, estar en silencio. Entonces pude hacer. Pero un hacer que no nace de la ansiedad, sino de la paz. Un hacer que no nace de la presión, sino de la claridad. Un hacer que no nace nada. Y eso es lo que quiero para ti. Quiero que aprendas a estar antes de hacer. Porque si haces sin estar, vas a terminar agotado. Vas a terminar vacío. Vas a terminar preguntándote por qué trabajas tanto y logras tan poco. Pero si aprendes a estar, entonces tu hacer será diferente. Será efectivo. Será poderoso. Será transformador. Ahora quiero darte algo práctico que puedes hacer esta misma semana. Mañana, cuando suene tu alarma, no agarres el celular. Levántate, busca un lugar tranquilo y di esto en voz alta: Dios, este día es tuyo, mi tiempo es tuyo. Mis decisiones son tuyas, guíame, háblame, transforma. Eso es todo. No tienes que decir más. Solo eso. Y luego quédate en silencio durante 5 minutos. Solo 5 minutos. No hagas nada. Solo respira, solo escucha. Solo está... Y vas a ver cómo esos 5 minutos cambian todo tu día. Y si puedes, escribe en un cuaderno lo que sientes. No tiene que ser profundo. Puede ser algo tan simple como: hoy me siento cansado, pero confío en que Dios me dará fuerzas. Hoy tengo miedo, pero sé que Dios está conmigo. Escríbelo. Porque cuando escribes, estás procesando. Y cuando procesas, estás creciendo. Déjame contarte una última historia antes de cerrar. Hace unos meses conocí a una joven en Quito. Llamémosla Sofía. Sofía tenía 25 años y estaba en una profunda depresión. Había intentado suicidarse
2 veces. Sentía que su vida no tenía sentido, que era un error, que el mundo estaría mejor sin ella. Vino a una de nuestras conferencias porque su mamá la obligó. No quería estar ahí, pero algo que dije ese día la tocó. ¿Sí? Le dije, si sientes que tu vida no tiene sentido, es porque no le has dado a Dios la oportunidad de mostrarte tu propósito, y tu propósito no se revela en la desesperación. Se revela en la intimidad. En esos momentos donde es solo tú y Él, Sofía decidió intentarlo. Empezó a levantarse cada mañana y en lugar de quedarse en la cama pensando en todo lo malo, se levantaba y le hablaba a Dios. Al principio solo lloraba. No sabía qué decir, pero Dios recibía sus lágrimas. Y poco a poco las lágrimas se convirtieron en palabras. Y las palabras se convirtieron en esperanza. Y la esperanza se convirtió en vida. Hoy, un año después, Sofía está viva. Está estudiando, está sirviendo, está ayudando a otros que están donde ella estuvo. Y cada mañana sigue haciendo lo mismo. Se levanta y le entrega su día a Dios. Sí, porque entiende que esa es la razón por la que sigue viva. Entonces, déjame preguntarte una última vez. ¿Le vas a entregar tus mañanas a Dios? No mañana. No la próxima semana. Mañana mismo. Porque tu vida está esperando ser transformada. Tu matrimonio está esperando ser restaurado. El propósito está esperando ser revelado. Pero nada de eso va a pasar si sigues haciendo lo mismo. Tiene que haber un cambio. Y ese cambio empieza en la mañana. Así que aquí está mi reto para ti. Durante los próximos 7 días, levántate 30 minutos antes y entrégate ese tiempo a Dios. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Hazlo por tu futuro. Y después de esos 7 días, ven y cuéntame qué pasó. Cuéntame cómo te sentiste, cuéntame qué cambió. Sé, porque sé que algo va a cambiar. Siempre cambia cuando le das a Dios el primer lugar en tu día. Y si este mensaje te tocó, si algo de lo que dije resonó en tu corazón, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Porque voy a seguir compartiendo mensajes como este que te van a ayudar a crecer, a sanar, a avanzar. Segundo, déjame un comentario abajo diciéndome qué parte de este mensaje te tocó más profundo. Quiero saber qué está pasando en tu corazón. Y tercero, comparte este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Porque sé que hay alguien en tu vida que está luchando, que está perdido, que necesita saber que hay esperanza. Y este mensaje puede ser esa esperanza. Recuerda, cuando entregas tus mañanas a Dios, Él transforma tu vida. No porque Él cambie tus circunstancias, sino porque Él te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Así que empieza mañana, empieza con 30 minutos, empieza con un salmo, empieza con una oración sencilla antes, pero empieza, porque tu vida está esperando. Y Dios está esperando. Y esta es tu oportunidad de dejar de vivir desde el caos y empezar a vivir desde su presencia. No lo dejes pasar, hazlo. Y vas a ver cómo todo, absolutamente todo empieza a cambiar.